Seguimos en Mañanas por Radio Ulma en este lunes 14 de marzo, 10 de la mañana, 37 minutos. Y como anunciamos al principio del programa, ya estamos en contacto con la diputada por el Frente Amplio, Lucía Echeverri, así que ya le vamos a dar la bienvenida. Muy buen día, Lucía, muchas gracias por atendernos. Buen día para todos, al contrario, un gusto conectarme. Lucía, ¿desde dónde nos estás hablando en este momento? En este momento estoy en la oficina mismo, acá en el anexo del Palacio Legislativo, que tuvimos ya una reunión de trabajo 8:30, vinculada a cuestiones de salud, y bueno, y ahora esperando el llamado de ustedes y después a seguir porque es el día que preparamos, digamos, la sesión de las comisiones que funcionan martes y miércoles en nuestro caso. Muy bien, bueno, así que muchísimas gracias por hacerte estos minutos para poder conversar con nosotros, Lucía. Al contrario, un gusto. Antes de meternos en lo ocurrido en Rivera y también aprovechar a hablar un poco sobre estas polémicas con la vivienda y la ley de urgente consideración, queríamos saber, Lucía, ¿cómo comenzás vos a relacionarte con la política? ¿Cómo son tus primeros acercamientos, tus inicios? Vos sabés que creo que es una cuestión que viene que se dio como proceso de vida, digamos, porque bueno, mis padres eran gente vinculada a la izquierda, al Frente Amplio, ya desde hace muchísimo tiempo, en el 71 cuando nace, pero mi viejo sobre todo en el año 68 fue de los primeros destituidos, ¿no? Allá cuando se implementan las medidas de seguridad y se destituye a 181 trabajadores bancarios, no sé, supongo que es un poco de historia para muchos, y de ahí en más siempre viví en mi casa la situación de un poco tratar de buscar mecanismos, salidas y piensos vinculados a resolver situaciones de injusticia y de la gente que la estaba pasando más embromada. Y ya adolescente, en el 83, me integro a la Federación de Estudiantes del Interior, vinculada a secundaria, a lo que fue el proceso de la Federación de Secundaria con la CEPFEU, ¿verdad? La Asociación Social y Cultural de Estudiantes de la Enseñanza Pública, y de ahí en más es un camino que no dejé. Así que desde ahí viene. Y te ha tocado, Lucía, también dentro de la política estar en diferentes espacios, dentro de tu fuerza también, pero ocupando diferentes roles. ¿Y cómo ha sido tu experiencia desde la perspectiva de género? ¿Cómo ha sido ser mujer política en este país? Tiene sus grises y sus sinsabores, ¿no? Por un lado, porque a veces ha sido, si bien por supuesto que ocupé cargos de responsabilidad que me honraron y que por supuesto agradezco, también es verdad que a veces uno siente que la voz de una mujer, más allá de los cargos de decisión, tenemos como que reforzar nuestros argumentos, nuestros posicionamientos, tener mucha firmeza, porque es como que damos prueba, ¿no? O permanentemente tenemos que estar dando prueba. No ha sido sencillo, pero también es un camino en el que tengo que reconocer que hay muchísimas mujeres que han hecho han liderado este proceso, que es parte además de nuestra responsabilidad de reconocer ese laburo que han hecho, de feministas incluso, o quizás no definidas como feministas, pero mujeres muy firmes que en la política han marcado esa necesidad de igualdad y han denunciado las situaciones, y que bueno, que de alguna manera uno tiene la responsabilidad de tener presente, ¿no? Y de no minimizar esas situaciones. No ha sido sencillo, es un tema donde uno tiene que imponerse en el buen sentido, ¿no? No necesariamente tenemos que estar dando prueba permanente de que tenemos todos los elementos para poder opinar y valorar y tomar también decisiones a la par. Pero bueno, lleva eso, ¿no? Lleva necesidad de reforzarse en esa perspectiva, digamos, ¿no? Y pues, sin duda un trabajo de seguir construyendo día a día. Y con respecto también a la construcción del día a día, hay
pasa con la salud, justo lo nombrabas. Bueno, fuiste noticia por visibilizar este caso en Rivera, y antes de meternos directamente con eso, ya que está tanto el tema de la salud también ahí en boga, ¿cómo influye la falta de asistencia también de forma diferente a mujeres y a varones también, ¿no? En este marzo, hablando de los derechos a la salud, nosotros estamos en un balneario donde la policlínica no funciona como corresponde, no tenemos los profesionales como corresponde, y eso también influye de manera diferente en varones y en mujeres. Por supuesto, pero además hay otras cuestiones también, ¿sabes, Laura? Mirá, me parece una sola cuestión como para mencionar. En su momento... A ver, allí se nos entrecortó justo. El Ministerio de Salud Pública... A ver, Lucía, justo se nos cortó cuando... Hola. A ver, allí. Ahora Perdón. sí. Justo ¿Ahora? cuando nos ibas a empezar a contar en su momento, ahí se cortó. Ahí va. Bueno, no, te decía que el año pasado hicimos una solicitud de información al Ministerio de Salud Pública porque justamente se había modificado dentro de los compromisos de gestión, ¿verdad?, de las metas asistenciales que deben cumplir los prestadores, se había modificado una sola meta que tenía que ver con la identificación, todos los mecanismos que tienen que tener los prestadores en términos de dispositivos, de procedimientos, pero sobre todo de equipos multidisciplinarios vinculados a la identificación de situaciones de violencia basada en género, ¿verdad? Uh-huh. Y fue el único que se modificó. ¿Por qué solamente ese se modificó? ¿En virtud de qué? ¿Verdad? Es para garantizar una mejor atención, es para garantizar que efectivamente las situaciones que pasan niñas, adolescentes y mujeres vinculados a la violencia pudieran tener una mayor cobertura, pudieran tener una mayor asistencia. Bueno, eso no quedó claro. Entonces, realmente hay que estar permanentemente arriba de esos temas. Hay organizaciones especializadas que lo están siguiendo y que están trabajando en eso, y nosotros lo que tenemos es que estar muy atentas para también ser desde el Parlamento una caja de resonancia y de exigir que esas cosas se cumplan, ¿no? Sí. Lo mismo con la atención de las adolescentes y de las jóvenes, que tiene que haber dispositivos específicos donde se están cumpliendo con la integración de esos equipos y donde no, en distintos lugares del país. Y bueno, eso es una cuestión de trabajo, de seguimiento para garantizar que esos derechos se puedan ejercer. Lucía, sin duda también que ustedes puedan ser una resonancia, como decías, y visibilizar lo que está ocurriendo, es lo que ocurrió en Rivera, luego de enterarnos del fallecimiento de una niña, también enterarnos a través de tus redes que fuiste, que quisiste hablar con directores que en ese momento no te recibieron. ¿Qué pasó con esa situación y qué pasó luego? ¿Pudiste hablar con algún representante, con algún director? Bueno, la verdad que fue una pena porque el objetivo era tener la oportunidad de dialogar personalmente, de interiorizarnos de la situación y sobre todo de identificar en qué áreas, en qué medidas, en qué aspectos podíamos desde el Parlamento acompañar planteos que fueran para revertir esta situación y que nunca más se vuelva a dar, ¿verdad? Uh-huh. Pero desde el lugar además porque es una tragedia, uno se imagina esa familia, ese dolor, es tremendo, ¿verdad? Entonces, bueno, lamentablemente no pudimos dialogar con las autoridades, el director no estaba, ahí se me informa que en virtud de que tiene responsabilidades en el sector privado ya no estaba, y la subdirectora no me pudo recibir. Pero eso me permitió conversar, sí, con funcionarios, ver con algunos usuarios que estaban allí esperando. Es un hospital que atiende muchísima gente porque además también recibe muchos usuarios del otro lado. Es una frontera muy especial la de Rivera, ¿verdad? Ustedes ahí en Rocha, en el sí lo viven, ¿no? Imagínate en Rivera con esa densidad de población, en una calle que separa, donde hay además desde el punto de vista legal también posibilidades de atenderse de este lado. Tienen muchísima gente que requiere de la atención médica en el hospital. Vi situaciones vinculadas, y me lo plantearon los usuarios, a dificultades para acceder a los medicamentos. Por ahí gente que tiene enfermedades crónicas accede a un medicamento, pero de los otros dos tiene que volver a ir reiteradas veces a ver si llegó. En otros casos, necesariamente para no interrumpir tratamiento, tiene que adquirirlo, ¿verdad? Situaciones de usuarios que venían de otros lados, y como se informatizó el sistema, todavía aparentemente no estaba pudiendo cargarse toda la información. Entonces, usuarios que necesitaban para el fin de semana, porque coincidió que era un viernes, debían
hacer todo un trámite rápidamente para poder hacerse del medicamento y no tener dificultades de salud ese fin de semana. Es decir, problemas de gestión, digamos, problemas de faltante de medicamentos. Obviamente, en el caso de los funcionarios, yo con los que pude hablar en el momento, dada la cercanía con este hecho tan lamentable, pero además con otro que sucedió a mediados de enero, en una situación de angustia muy importante. De angustia me decían porque además de ser funcionarios también son usuarios del hospital, viven ahí, conocen a la gente que se atiende, y lo que me decían, a veces la gente ya viene predispuesta a que no va a encontrar lo que necesita, sea el especialista, sea el medicamento, la atención, y entonces ya se generan tensiones, ¿no? Es decir, hay una situación que a mí me pareció que es muy, muy preocupante, pero que requiere sobre todo también de decisiones de gestión, de respaldos, obviamente, del directorio, pero también de recursos. Fíjate tú que Rivera fue uno de los centros hospitalarios que recibió la donación de otra ambulancia más. Sin embargo, ahí me decían que hay algunas que están paradas porque no tienen los equipos de recursos humanos que necesitan. Hay alguna situación también vinculada a demoras en cirugías. Me hablaron, por lo menos los usuarios que estaban allí con los que pude conversar, sobre todo vinculado a oftalmología, y no es una situación solo de Rivera, ¿sabes, Laura? También hemos tenido llamadas, sobre todo después de esto, de usuarios de Cardona, de Juan Lacase, de Salto. Me parece que hay una situación que además tiene que ver, obviamente, con un recorte presupuestal que tuvo ACE, que es el principal prestador público que tiene nuestro país, que hace ese recorte presupuestal que estuvo ya en el 2020 con el presupuesto nacional, pero que también permaneció en la rendición de cuentas del año pasado, ¿verdad? Entonces, frente a situaciones donde vos tenés más usuarios, más allá de la cantidad que sea, necesidades vinculadas a las secuelas del COVID, necesidades vinculadas a estudios para diagnósticos tempranos y oportunos que se demoran, ¿verdad? Y recortes vinculados a los recursos para la adquisición de medicamentos, termina abonando una situación que es preocupante y de la que hay que ocuparse con urgencia para poder revertirla, ¿no? La verdad te escuchamos atentamente aquí con Sol Pitao y Martín Speroni, porque comentás cosas que también lo vivimos acá, en nuestra corta del día a día, en la policlínica, una ambulancia que como no hay médico que firme, no puede salir, medicamentos que faltan, ir a la policlínica y encontrarla con un candado, que se siga diciendo que somos 800 personas por el último censo de hace más de 10 años, ¿no? Situaciones que se están viendo en todo el país, sin duda, y que no tienen respuesta. En tu caso, ¿tuviste alguna respuesta institucional a todas estas consultas o a ver si se podían reunir con vos en otro momento? ¿O desde allí, desde el hospital, nadie se pronunció? No, yo por supuesto que dejé los números de contacto para poder comunicarnos, eso no sucedió, pero sí la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes, que sesionó la semana pasada, convocó, y esto fue una decisión una vez que lo propusimos, los legisladores del Frente Amplio que integramos la comisión, lo acompañaron los demás legisladores, es decir, que por unanimidad se convocó a las autoridades de ACE, al directorio de ACE, a que concurriera esta semana a los efectos de intercambiar sobre esta situación vinculada a la niña tan lamentable, pero también vinculada a una situación más general que tiene que ver con los traslados aéreos especializados, ¿verdad? Cómo se van a resolver. Nosotros tenemos información que hemos solicitado el año pasado respecto de una licitación que se estaba realizando, pero mientras tanto, ¿cómo lo iban a resolver? Bueno, saber si eso efectivamente está operativo y que no sea ni de cerca una razón para la que tengamos que lamentar estas situaciones, y sobre todo además ver cómo se está canalizando la necesidad de una urgencia de estas características en departamentos alejados del área metropolitana, ¿no es cierto? Y bueno, y estamos a la espera de la confirmación de la llegada, de la venida del directorio de ACE a la Comisión de Salud. Bien, bueno, estaremos atentos ahí a ver qué es lo que ocurre. Y también queríamos preguntarte, Lucía, ¿cómo viene esta campaña a nada, a pocos días del próximo referéndum del 27 de marzo? ¿Cómo lo venís viviendo vos?
con muchísima intensidad por lo que ha significado de movilización de la gente, y acá estamos hablando no de partidos políticos, estamos hablando de gente preocupada por su situación y la situación de sus comunidades. Acá hay militantes de distintas organizaciones sociales importantísimas como el PIT-CNT y los sindicatos que le integran, pero también del movimiento feminista de la Federación de Cooperativas de Vivienda, tanto de ayuda mutua como de ahorro previo de propietarios, de comisiones barriales, gente que se moviliza para salir en este puerta a puerta, porque es la campaña que ha llevado, que posibilitó juntar las 800.000 firmas, y es la que ha obligado primero a que el gobierno haya tenido que informar los contenidos, no solamente estos 135 artículos que son los más embromados para la gente, sino del conjunto de los 476 de la Ley de Urgente Consideración, porque de lo contrario no se conocía qué es lo que encontramos en la gente. Hay todavía necesidad de información de qué es lo que está en juego, cuáles son los contenidos de estos 135 artículos, y sobre todo encontrarse cuál fue el procedimiento que se llevó adelante para su tratamiento, ¿verdad? Aprobación en tiempos tan cortos que impidieron la posibilidad de que la sociedad se pudiera expresar, ¿no? Eran tiempos de 10 minutos para aquellos cuyo capacidad de organización, ¿no?, y de llegada al Parlamento era mayor. Y acá lo que hay es una situación fundamental de que la gente comprenda. Acá no está en juego los partidos políticos, acá no hay identidades partidarias, acá lo que está en juego es la vida cotidiana de la gente. Por eso nosotros decimos, en esta derogación de la especificidad de los artículos vinculados a vivienda, a las empresas públicas, a la economía, a la situación del desarrollo productivo, ¿verdad?, con los dos artículos de colonización, pero acá, o a la educación, acá estamos hablando de un sí a mejores condiciones de trabajo, un sí a mejores condiciones salariales, un sí a mejores condiciones para los jubilados, un sí a mejores condiciones para la educación, para toda la comunidad educativa. Eso está en la esencia y eso no tiene identidad partidaria. El gobierno seguirá siendo el mismo, tendrá su agenda, pero hay un parate y un llamado de atención a que la gente entiende que hay que vivir mejor, hay condiciones. En una situación de afectación por la pandemia, con más razón se necesita de un Estado presente que cumpla con la función de proteger a los que más necesitan, y eso es lo que también está en juego el 27 de marzo. Así que esperamos que efectivamente con muchísimo respeto, como ha sido hasta ahora, con muy buena receptividad de la gente, podamos seguir informando, difundiendo, para que que efectivamente el sí a estas mejores condiciones de vida para la gente pueda triunfar el 27, ¿no? Lucía, y antes de liberarte, pero una de las dudas más grandes con respecto a los artículos o los temas, ¿no?, como seguridad, como educación, hay otro de los temas que se suma y que es muy importante y que se dice muchas cosas, no sabemos qué es real y qué no, es vivienda, ¿no? El tema alrededor de vivienda, y aprovechando también tu cercanía en otros momentos en roles que tienen que ver con la vivienda aquí en nuestro país, poder saber qué pasa con la ley de urgente consideración y la vivienda puntualmente por los alquileres. Se va a poder alquilar, se alquila sin garantía, se alquila con garantía, te echa el dueño, no te pueden desalojar, porque creemos que eso es un tema que se está tirando para todos lados, hay una confusión muy grande y no se termina de entender si es algo que ya existía y se modifica, o si es algo que se mantiene. Agradezco la pregunta. Lo peor que todos tener presente y hay que difundir es: efectivamente, el alquiler sin garantía existe. Y existe más allá de la ley de urgente consideración. Existe desde hace décadas en el país. Mirá, en el año 2006, Laura, que procesó datos de la década anterior, desde el 96 en adelante, el 41% de los contratos que existían en el año 2006 eran de palabra o escritos pero sin garantía. Ya existe, y en el interior del país, en departamentos del interior, es una práctica, yo no te diría que la más común, pero no es extraña, es habitual. Familias que se conocen, ¿verdad?, y que tienen una casita y la alquila al hijo de aquel que fue vecino toda la vida, o eventualmente hasta algún grado de parentesco. El alquiler sin garantía existe y seguirá existiendo. Acá lo que modifica
la ley de urgente consideración, y son los únicos capítulos que están para su derogación, son los que cambian los plazos para el desalojo. Cambian los plazos del desalojo para el buen pagador, que lo lleva a 30 días, cuando en el régimen del decreto ley 14.219 o de la libre contratación son de 6 meses y además pueden solicitar prórroga, o cambia la ley de urgente consideración al mal pagador, que lo pasa a 6 días en el caso de detectado el incumplimiento, y la prórroga que le pueden dar es de 5 días, cuando en el régimen justo ahí en contratación es de 20 días, y además la prórroga que puede dar ante la justicia. Bien. Lo que estamos hablando es de derogar un cambio en las reglas de juego para sacarte de la vivienda, que además expone y vulnera más a los inquilinos, pero también a aquel que tiene una casita que complementa su ingreso, ¿verdad? También lo deja expuesto a las situaciones. Acá esto solamente está de alguna manera fortaleciendo a quienes tienen muchas propiedades, incluso algunas que a lo mejor ni siquiera se podrían alquilar por sus condiciones, o a quienes están especulando. Eso es lo que se está derogando, un cambio en las reglas de juego en los plazos de desalojo. Lucía, ¿qué tal? Buen día, acá Martín te saluda. ¿Qué tal, Martín? Bien, muy bien, gracias. He escuchado a quienes están a favor de estos 135 artículos, o sea, quienes votarían no, decir que en realidad se agrega esta opción, no es que está cambiando nada de lo que ya está. Quien quiera seguir manejándose con la opción vigente podrá hacerlo, pero esta es una nueva opción para quienes quieran utilizarla. Lo que pasa es que lo cierto es que esto no deroga el decreto ley del 14.219 ni la libre contratación, pero lo que sí cambia son los plazos de desalojo. Es decir, si tú alquilabas de palabra en un contrato escrito pero sin garantías, a los efectos después del desalojo, cuando quien te alquila requiere la vivienda, tenés plazos que te permiten buscar otra opción en la que tú puedas pagarla sin dificultad o sin comprometer tu sobrevivencia, que además esté cerca de la escuela de los gurises o del trabajo o de todos los dispositivos de cuidado que tiene una familia. Y ese plazo era de 6 meses a 1 año. Y si además, llegado el momento, se tenía que producir el lanzamiento, la persona tenía, bajo determinadas circunstancias expresamente previstas, la posibilidad de una prórroga de 120 días. ¿Cuáles son las situaciones que estaban previstas por la norma? Por ejemplo, tenés hijos menores de 14 años, tenés una mujer embarazada en el grupo familiar, una persona mayor de 70 años o alguien con discapacidad. En virtud de esas situaciones, el juez podía otorgar para el lanzamiento una prórroga de 120 días. En el caso de la ley de urgente consideración, te cambia sustantivamente, primero porque el plazo de desalojo es de 30 días. Si eventualmente quisieras interponer determinadas razones para solicitar una prórroga, tenés 2 días hábiles, te lo tenés que hacer por abogado, pero además quedas a la consideración del juez cuáles serían las razones, porque no están mencionadas en la norma, por lo cual el juez, a su criterio, a su real saber y entender, podrá considerar si te da o no una prórroga, y esa prórroga no puede exceder los 5 días, por lo cual tú en ese plazo tenés que salir a buscar un lugar donde vivir para ti y tu familia. Sabemos que eso es complejo, ¿verdad? Pero que eso no se resuelve así. Claro, sí, pero entonces queda claro, pues yo lo escuchaba, por ejemplo, en el debate con Andrade, al senador Guido Manini Ríos, que decía que está bien, que tenía esas reglas del juego más estrictas, pero que era una opción más, que uno podía manejarse como se manejaba antes, si así lo quisiera. Entonces eso no es verdad. Lo cierto es que lo que cambia aquí, si tú alquilas sin garantía bajo los artículos de la ley de urgente consideración, tú, por ejemplo, estás pactando algo que en el otro sistema no está, que es la mora automática. ¿Sabes que la mora automática implica que al tercer día de detectado que la fecha de pago tú no cumpliste, ya estás en incumplimiento, ya estás en mora?
Eso se pacta de entrada. En el otro régimen no. En el otro régimen, a los efectos de intimar los cumplimientos, se requiere una intimación judicial. Aquí un telegrama colacionado. Entonces esto cambia radicalmente. Pero además, el tema de la gente que no accede a una garantía es un tema de que tiene un ingreso bajo o cierta precariedad en su empleo, ¿no es cierto? Entonces, tú en la necesidad de salir a alquilar y no accedes a la garantía porque tu ingreso es bajo, y alquilás por este régimen. ¿Cuánto vas a hacer frente a ese alquiler si tú estás comprometiendo más allá de lo que podés? Seguramente un mes, al segundo mes no cumplís, te van a tramitar el desalojo por mal pagador, tú en 15, 20 días estás en la calle nuevamente y vamos a tener gente deambulando por la ciudad de un lado a otro. Entonces, no es lo mismo. Claro. Aquí esto lo que hace es fortalecer ya una situación que es diferente de los propietarios, no del inquilino. Si así fuera, si quisiéramos dar otra opción, pues entonces, ¿por qué no fortalecer el fondo de garantía del ministerio o generar como Estado una protección diferente? Porque acá lo que sucede es que el Estado se retira, arréglense entre los privados en una situación que ya te digo, es desigual y me parece que eso cualquiera lo puede ver, ¿no es cierto? Sin dudas, Lucía, la verdad, muchísimas gracias por todos estos minutos y un montón de información, porque realmente hay que llamar a las personas que están en los temas para preguntarles, bueno, lo que estamos escuchando, ¿es real? Hoy vimos a una diputada también entrar en un video que salió en Montevideo Portal a decir, lo que están poniendo en este comité acá afuera sobre el no y sobre el sí, es mentira. ¿No? Porque realmente estamos escuchando y viendo cosas que la gente, la comunidad, no tiene ni idea, porque muchas veces tampoco, ni la mayoría de los representantes, que a veces dicen tremendas cosas, tampoco saben muy bien por dónde. Entonces es muy importante para nosotros y para nuestra comunidad poder contar con esta información y de nuevo agradecerte, Lucía, por estos minutos. Quedan los micrófonos abiertos de Ulmañanas y Radio Ulma cuando necesiten y cuando andes por Punta del Diablo te esperamos por acá. Encantadísima, un lugar maravilloso, es un privilegio de la naturaleza que tenemos que cuidar a Punta del Diablo y por supuesto también siempre a las órdenes cuando ustedes entiendan necesario alguna información, encantada, para eso estamos. Muchas gracias, Lucía, un abrazo. Un abrazo para ustedes y todos los 80. Ulma. Radio Comunitaria Punta del Diablo.